problema, analizándolo ya de una vez, si la longitud de la fuerza resultante que actúa sobre la armella es de 600 newtons y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo es 30 grados. Es 30 grados. Determine la magnitud F1. Acá está la F1, la fuerza y su ángulo. En este caso, este ángulo phi. Ya observando, nos están dando la magnitud de la resultante y su ángulo formado con el eje X positivo. En este caso, nos está dando la ubicación de la resultante, a lo que vamos a ubicarlo todos esos datos por aquí abajo. Ojo, vamos a graficar el vector resultante. Si nos dice que su dirección medida en el sentido de la manecilla del reloj, ¿cuál es el sentido de la manecilla del reloj? Hacia la derecha, ¿cierto? Desde el eje X positivo, acá está el eje X positivo, es 30 grados. Por lo tanto, tendría esta ubicación, la resultante, más o menos a la mitad de 60 grados. Y aquí nos da a entender que es 30 grados. ¿Sí? Es la ubicación del vector resultante. Muy bien. Lo ubicamos aquí abajo, que el módulo del vector, porque al hallar tú el módulo del vector, tú hallas la magnitud. Si estás trabajando con fuerzas, hallas la magnitud en newtons en este caso. Y lo que nos pide hallar, el módulo F1 y su ángulo, ¿sí? Para hallar la magnitud de la fuerza 1, tengo que hallar primeramente su vector. De allí calculo su módulo y con ello estoy obteniendo la magnitud de la fuerza 1. Después, rápidamente se hallaría su ángulo con dichos datos. Vamos a realizar el procedimiento. Vamos a hallar el vector de la resultante y de allí el vector de las diferentes fuerzas, en este caso la fuerza 2 y la fuerza 3. Vamos por la resultante. Hallamos las componentes de la resultante. Nos vamos a enfocar solamente en cierta información de la gráfica que hemos construido. Vamos a tener nuestro eje X y Y y la resultante. Este vector resultante tiene una magnitud de 600 newtons. Vamos a coger y vamos a omitir el newtons y vamos a quedarnos con 600. Si lo hacemos bien, no hay ningún problema cuando omitimos las magnitudes. ¿Qué más tenemos? El ángulo, que es 30 grados. Y tenemos que hallar sus componentes. Para ello, observamos. Ustedes saben muy bien, para llegar aquí, tenemos una componente en X y una componente en Y. Vamos a hallar las componentes del vector. Para ello, necesito saber cómo yo hallo la componente en X y la componente en Y. Mi componente en X y en Y, yo lo hallaría con razones trigonométricas. Recordando, aquí abajo, mira, el seno de un ángulo agudo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de ese mismo ángulo agudo sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. De allí se deduce que mi hipotenusa por el seno del ángulo agudo es igual al cateto opuesto. Y además mi hipotenusa por el coseno del ángulo agudo es igual al cateto adyacente. Muy bien, entonces al tener un triángulo rectángulo yo puedo aplicar ello. Y aquí vemos y podemos observar un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando mis razones trigonométricas, este sería mi cateto adyacente y mi cateto adyacente sería la hipotenusa por el coseno del ángulo agudo. En este caso, sería hipotenusa, ¿quién sería? 600. Y el ángulo agudo, 30 grados. Por ende, tendría el módulo del vector, que es 600 por el coseno de 30 grados. Positivo, ¿sí? Dado que en el cuarto cuadrante los únicos que son positivos son el coseno y la secante. De ahí los demás son negativos. Caso contrario va a ser con el seno, ya que
el seno va a ser negativo. Y va a ser este de acá, el módulo, que es el mismo 600, por menos el seno de 30 grados. ¿Sí? Estos de acá también es igual a este de acá. Tienen que acordarse cuáles son positivos y negativos en cada cuadrante. Entonces, reemplazando, tendría que la resultante es igual a mi primera componente 600 por coseno de 30, que me daría la primera componente del vector. Y la segunda componente del vector es 600, que es el módulo, por menos seno de 30 grados. Desarrollando en la calculadora, mi vector sería como primera componente 519.62 y segunda componente menos 300. Este es mi vector de la resultante, que me va a ayudar a obtener mi vector de la fuerza 1. Muy bien, la imagen lo voy a dejar aquí para seguir haciendo el procedimiento. Ustedes pueden omitir todo ello y solamente enfocarse con una sola imagen y con ello trabajar en su examen o en algún trabajo que el profesor les haya dejado. Aquí vamos a hallar las componentes de F2 y F3. Para F2 tengo mi ángulo y tendría que hallar mi primera componente y mi segunda componente. Para ello aplicamos lo mismo, tengo el módulo y el ángulo. Por ende, para hallar la primera componente sería mi módulo por el coseno del ángulo, en este caso 60 grados. Y como estamos todavía en el cuarto cuadrante, sería para mi segunda componente el módulo, que es 500, por el seno o el menos seno de 60 grados. De esta manera. Efectivamente, 500 por coseno de 60 grados, mi primera componente, y mi segunda componente 500 por menos seno de 60 grados. Desarrollando tendría que mi vector de la fuerza número 2 es igual a 250 punto y coma menos 433.01. Ese es mi vector para mi fuerza número 2. Ahora, para mi fuerza número 3, y aquí vamos a analizar. Nos están dando para la fuerza número 3, si ustedes observan en sus pantallas, que tenemos un pequeño triángulo aquí. Y recordando rápidamente que es un triángulo notable, ¿sí? Un triángulo rectángulo notable. 3, 4, 3, 4 y 5. Donde este lado se le opone 53 grados. Y a este lado de aquí que estoy señalando se le opone 37 grados. Por ende, al observar nos damos cuenta que la hipotenusa es paralelo con la fuerza. Y este lado que estoy señalando es paralelo con el eje Y. Y en particular la fuerza con esta parte del eje Y forman 37 grados. Entonces vamos a hallar las componentes de la fuerza número 3, que sería mi primera componente en X, sería más o menos esto, y mi segunda componente esto de aquí. Muy bien, vamos a trabajar con este triángulo rectángulo que se formaría, ¿sí? Con este triángulo rectángulo que se formaría, con el ángulo de 53 grados. ¿Por qué trabajo con el ángulo de 53 grados y no con el ángulo de 37 grados? Porque es conveniente trabajar con el ángulo formado con el eje X, donde esto notamos en el ángulo de 53 grados. Y no es conveniente con el eje Y, ya que puede haber un poco de confusión tú al trabajar con el ángulo de 37 grados y aplicar el coseno de 37 grados por el módulo de cualquier vector. Por lo tanto, mi primera componente va a ser igual al módulo, que es 450, por menos coseno de 53 grados. Obviamente, como está en el tercer cuadrante, los únicos que son positivos es la tangente y la cotangente. Los demás son negativos. Por eso coseno y además el seno van a ser negativos. Vamos a ubicarlo aquí abajo para que lo puedan visualizar mejor. Entonces tenemos que mi primera componente sería 450 por menos coseno de 53 grados. Mi segunda componente sería 450 por menos seno de 53 grados. Y obtendríamos este resultado realizando en la calculadora.
En la primera componente menos 270.82 y en la segunda componente menos 359.39. Con los datos obtenidos realizamos el tercer paso y nos dice: con los resultados obtenidos y aplicando que la fuerza resultante es igual a la suma de las fuerzas F1 de F2 de F3, vamos a hallar el vector de la fuerza número 1. Entonces, reemplazando, tendríamos esto de aquí, ¿no? Para poder hallar el vector de la fuerza número 1. Y operamos 250 más menos 270.82. De la misma forma, menos 433.01 más menos 359.39. Al resultado que obtengamos de esta operación, lo pasamos al primer miembro de la igualdad y lo dejamos en el segundo miembro de la igualdad al vector F1. Por lo tanto, tendríamos esto de aquí y el resultado que obtendremos de esa operación estaría aquí. Y finalmente, operando estos dos pares ordenados, como resultado obtendríamos que mi primera componente sería de la fuerza número 1, 540.44, y mi segunda componente 492.4. Muy bien, ya tenemos el vector de la fuerza número 1. Con el último paso haríamos que finalmente hallamos la magnitud y su dirección solamente con el vector de la fuerza número 1. Aplicamos Pitágoras y elevamos al cuadrado cada componente y lo sacamos la raíz cuadrada. De esta manera, ¿no? El módulo del vector de la fuerza 1 es igual a la raíz cuadrada del primer componente elevado al cuadrado y segunda componente elevada al cuadrado. Resolviendo, obtendríamos esto de aquí, y analizando aquí es que el módulo en este problema está representado de esta manera y no hay ningún problema. Lo dejamos de esta manera y decimos que la magnitud es igual a 731.12 newtons. Ya tenemos la magnitud. Ahora nos falta la dirección. La dirección lo hallamos con la tangente de phi. Va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién sería mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto de phi sería, si ven acá la imagen, mi cateto opuesto de phi sería mi segunda componente, 492.4. Y mi cateto adyacente sería 540.44. Poniendo esos valores, tenemos que la tangente de phi es igual a esta expresión. Dejamos a phi en el primer miembro de la igualdad y pasamos la tangente al segundo miembro de la igualdad y pasa como tangente inversa. De esta manera, operamos esto en la calculadora y tenemos que phi es igual a 42.34 grados. Y ya tendríamos los resultados de este problema. Hasta aquí el video y hasta la próxima.